El hermano Ramsés Sánchez de México pregunta, en la Biblia nos dice en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pregunta 1, ¿de qué Espíritu habla? Pregunta 2, si es el caso del Espíritu Santo, el que era ahí, entonces yo no comprendo cómo es que el Espíritu Santo llevaría a Jesús a ser tentado por Satanás. Y número 3, y si fuera otro espíritu, ¿cómo pudo entonces aplicar sobre Jesús, que es Dios, para que hiciera algo? Otro espíritu, que no fuera el de Dios, por ejemplo, Satanás. Bueno, mis hermanos, aquí la cuestión está en que estamos quizás entendiendo un poquito mal este pasaje. Yo supongo que la pregunta proviene de la confusión del hermano Ramsés en el sentido de lo que dice Santiago 1:13, que nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Desde ahí ya decimos, caray, es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Y entonces, ¿Jesús cómo fue tentado? Entonces Jesús no es Dios, porque Dios no puede ser tentado, según Santiago 1:13. Muy bien, veamos. Cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, porque la pregunta primera del hermano Ramsés fue ¿de qué espíritu habla? Si es acaso el Espíritu Santo, no entiendo por qué llevaría a Jesús a ser tentado por Satanás. Bueno, sí es el Espíritu Santo. Pero ¿por qué llevaría a Jesús a ser tentado? Bueno, porque entendamos que una cosa es quién tienta, el tentador es Satanás, ¿sí? Y otra es quién permite que seamos probados. Aquí la palabra en el griego para decir tentar es la misma que para decir probar, que ya lo hemos visto en prédicas, es peirasmos, que significa poner a prueba, proviene de peirazo, y dice que es poner a prueba por experimento cuando es para bien, o sea, disciplinar, solicitar, etc. Y por implicación dice, para mal, tentación, adversidad, etc. Bueno, el que tienta para mal es el diablo. Pero nadie puede decir que Dios no nos haya puesto a prueba alguna vez, ¿verdad? En donde, por ejemplo, nos pone, supongamos, en una situación. Fíjense la diferencia entre probar y tentar. Atención. Nosotros podemos ser llevados por Dios para ser probados en nuestra fidelidad, en nuestra fe. Podemos ser llevados por Dios, por ejemplo, a un lugar en donde hay, supongamos, que lleva a alguien que históricamente antes ha sido avaro y que le gustaba mucho el dinero y ahora es de Cristo. Y entonces ahora Dios lo puede llevar a una situación en donde quizás se encuentre de repente mucho dinero y no hay nadie, se lo encuentra y, caray, mucho dinero. Dios lo puede poner ahí para ser probado y en este caso ver su reacción. Esa persona, si teme a Dios, será probada y triunfará porque cuando ya va a tomar el dinero ve que de repente aparece alguien y en ese momento no es que lo esconde y se lo lleva, no, sino que entonces dice, caray, ya lo iba yo a tomar porque no hay nadie, pero ya llegó esta persona. Disculpe, ¿no perdió algo usted? Sí, un dinero. Pues mire, aquí está. Entonces pasó la prueba. Bienaventurado el varón que resiste la prueba, dice Santiago. Entonces eso es ser probado y eso lo hace Dios. Pero ser tentado es otra cosa muy diferente. Ser tentado es incitar. Y dice, por ejemplo, la definición que acabamos de ver en el griego, que es por incitación para mal. Tentado o incitado. Entonces, una cosa es que ahí haya dinero donde Dios te puso para probarte, para ver si todavía eres ladrón o avaro o a ver cómo reaccionas. Dios te puso. Y otra cosa es que llegue el diablo y te diga, tómalo, no hay nadie. Y pues si fuera de alguien, aquí habría alguien, entonces tendrías pecado. Pero no hay nadie, llévatelo y cállate. Nadie te va a decir nada, cállate y llévatelo, es para ti. Eso es tentar. Y si no, acuérdense cuando Dios puso a Adán y a Eva en medio del huerto del Edén, ahí en Génesis 2:16, y les dijo, ahí hay dos árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. No coman de ellos. Y dice la Escritura
en Génesis 3:6 que los árboles y la fruta, sobre todo, eran codiciables a la vista para ser tomados y comidos. Eran codiciables, se veían bonitos, hermosos. Ok, Dios no está ahí tentando, Dios está probando. De otra manera, Dios no podría ponernos delante nunca ninguna cosa buena ni ninguna bendición a nadie de nosotros porque nos estaría tentando. Claro que no. Dios puede poner bendiciones ahí o cosas buenas ahí y decirnos, esta es para ti, esta no, esta sí, esta no. No me toques las que no son tuyas. Pero ¿por qué me haces verlas, Dios? Pues ni modo que nos quite los ojos. Entonces Dios puso a Adán y Eva ahí y puso el árbol codiciable, los árboles codiciables. Pero ¿quién fue el que probó sus corazones ahí? Dios. Sin embargo, ¿quién fue el que tentó? O sea, incitó para mal. Y dijo, cómetelo, no te pasa nada. Si te lo comes vas a ser como Dios, se te abrirán los ojos. ¿Quién fue? Fue el diablo. Entonces esa es la diferencia donde muchos se confunden. Dios, el Padre y el Espíritu Santo, sí, por supuesto que pudieron llevar a Jesús al desierto para ser por Dios probado y por el diablo tentado. Así como llevó también el Espíritu Santo de Dios a Adán y a Eva al huerto del Edén, y los puso ahí para ser probados. Pero el que los tentó fue el diablo. Así Dios nos pone siempre en pruebas, pero es el diablo el que a veces llega a querernos tentar y a que no pasemos la prueba. No siempre, pero a veces llega. A veces nuestra misma concupiscencia de la carne es la que nos tienta. Así dice en Santiago, de hecho, cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Pero bueno, entonces, ahí el Espíritu de Dios sí fue el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Y aquí la segunda interrogante sería entonces, ¿Jesús no es Dios por lo tanto? Porque sí fue tentado. Dice que sí fue tentado. Y nos dice la Escritura, ya lo vimos en Santiago 1:13, que Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿Jesús no es Dios? Sí, sí es Dios. Pero recordemos que era 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Al mismo tiempo, 100% hombre y 100% Dios. La cuestión está en que Jesús nunca quiso hacer uso de su divinidad absoluta estando en carne, porque hubiera sido hacer trampa. Y el diablo nunca hubiera reconocido que fue un sacrificio como hombre. La Escritura dice en Hebreos 2:14 que Jesús mismo tuvo que padecer en carne y sangre y gustar todo lo de carne y sangre como sus hermanos. Entonces Él tuvo que sentir dolor, Él tuvo que sentir hambre, frío y todo, conforme a la carne. Conforme a la carne era 100% hombre y así sí podía ser tentado en su naturaleza de hombre. Por ejemplo, ser tentado en cuanto a que, bueno, tienes mucha hambre, Jesús, es lo que pide tu carne, comida, ya ayunaste mucho, ¿por qué no terminas ya el ayuno? ¿Para qué lo quieres terminar? Cómetelo, además eres Dios, convierte las piedras en pan, le decía el diablo. Su carne tenía hambre. Díganme algo, ¿Dios como Dios tiene hambre? Dice la Escritura en Salmo 50:12, ¿qué tengo hambre yo acaso o tengo necesidad? Y si acaso tuviera hambre yo no te lo diría a ti. ¿Que yo como carne acaso? Dice Jehová el Señor. No, Dios no come como Dios. Dios no tiene hambre. Entonces, ¿por qué Jesús sí tuvo hambre si es Dios? Ah, bueno, porque era 100% Dios, pero 100% hombre también. Y en esa parte, en esa naturaleza de 100% hombre, fue tentado a comer porque tenía hambre, conforme a la necesidad de su carne. Y venció. Dijo, no, apártate de mí, Satanás. Bueno, entonces, no hay nada raro en que sí haya sido el Espíritu Santo de Dios el que haya llevado a Jesús al desierto a ser tentado por Satanás. Dios el Padre, por el Espíritu Santo, nunca fue el que llegó a decirle, hombre, mira, ahí están las piedras, conviértelas y terminas el ayuno porque eres Dios. Dios no fue, fue el diablo. Dios solamente lo puso a prueba y pasó la prueba como grande y poderoso que es aún en carne. Esa es la respuesta. Pero para que comprendamos mejor todo esto, yo les invito a que vean el video que subiremos próximamente sobre si Jesús es Dios. Porque yo entiendo que muchos que no sean cristianos dicen que Jesús no es Dios y que cuando se declaró el Dios, bueno, no conocen la Escritura, no son cristianos. Pero el colmo es que muchos que se dicen cristianos digan que Jesús no es Dios. Y hay muchas sectas que dicen eso, incluyendo Testigos de Jehová y no sé, otros.
pero algunos cristianos evangélicos también lo niegan. Véanlo, al día de hoy, 21 de junio del 2023, todavía no está, pero a partir del 25 yo creo que ya estará arriba en las redes sociales. Véanlo, no se lo pierdan. Mientras tanto, yo me despido de ustedes, soy su hermano el pastor Martín Bonilla. Recuerden que están en la Biblia, dice así.